Bueno, hola de nuevo. ¿Se oye? A ver, a lo mejor os choca un poco lo que es el título de la ponencia que vamos a dar, que es Ilusiones y Decepciones. Bueno, pues hablando un poco de todo eso, ¿con qué ilusión hicimos las madres que teníamos un problema? La asociación, y con las decepciones a 24 años después, con lo que nos hemos encontrado, pero bueno, también hay mucha ilusión por lo que está pasando, ¿no? Decir un poco cuál fue el principio de la asociación, pues que bueno, yo soy enfermera de psiquiatría, jubilada ya, y haciendo la asignatura de psiquiatría infantil había un apartado que se llamaba disfunción cerebral mínima. Cuando empecé a leer los síntomas me di cuenta de que estaban hablando de mi hijo. Y yo creo que, como con mucha gente, pues se tenía que, no creía yo que podía estar sola, ¿no? Nos juntamos una serie de madres, no vienen ahora las circunstancias al caso, y decíamos que no podíamos estar solas. Entonces creamos en esto, pensamos justo en hacer esta asociación para ver qué problemas teníamos cada familia y cada hijo que teníamos, ¿no? Empezamos a hablar con los centros educativos, como incluso llegamos a la atención a la diversidad, y no sabían de qué les estábamos hablando. Posteriormente, la segunda crítica, o la primera crítica que empieza a decir es que el TDAH no existe. Saliendo algún profeta por ahí diciendo que el TDAH no existe, y también incluso llegamos a ser visitados por la Iglesia de la Cienciología, porque están en contra de todo tipo de esto. Incluso en el Congreso de Barcelona estuvieron allí con pancartas para boicotear el Congreso. Después de todo esto de que el TDAH no existe, pasamos a ser, el TDAH es una moda. Entonces, sabiendo que por estadística el 5% de la población escolar que además continúa en la edad adulta, el 5% de la población escolar, en una clase de 25, como mínimo hay un niño TDAH. Posteriormente, cuando vamos al diagnóstico, pues tampoco estaba como muy preparada la cosa. Nos empezamos a fiar de nuestros propios terapeutas para ver si podíamos empezar un poco a hacer una situación pues, más favorable para todo esto. Entonces, a partir de ahí fue cuando nos empezamos a asociar, pero evidentemente nosotros no somos profesionales, independientemente de lo que sepamos, tanto de nuestros hijos como de los hijos de los demás. Y lo que nos aconsejaron que es que nos teníamos que profesionalizar. Profesionalizar es buscar a profesionales que atiendan aquellas demandas que nos vayan presentando. El TDAH, que ya se ha dicho en muchos sitios y en muchas veces, es el trastorno más heterogéneo que puede haber, porque evidentemente en ningún caso es igual. Si no es igual un niño de primaria que un niño de secundaria o que un adolescente, y cómo se llega a una serie de circunstancias que son bastante costosas para la familia. Por otra parte, que aquí decía un poco lo de que a veces los padres parecen que son los hiperactivos, tienen un alto porcentaje de heredabilidad. Por lo tanto, hay padres que nos reconocemos en nuestros hijos y eso también es importante. Bueno, pues dicho un poco todo esto, las cosas que empezamos a hacer en la asociación es ver cómo dábamos cobertura a las demandas que tenían las familias que llegaban. Bueno, pues nosotros desde el programa empezamos a promocionarnos con todo tipo de programas, tanto de prensa, todos los de televisión, de radio, lo que sea. Hemos ido a formaciones a colegios, formaciones participantes en muchas jornadas. Hemos llegado a entrevistas con políticos que, bueno, pues unos hacían caso y otros no. En el segundo Congreso Nacional del TDAH, que lo hicimos, fuimos ASDA, que lo hizo en Madrid, en el Palacio de Congresos, con una asistencia de 1.500 personas y trayendo a los mejores ponentes como el doctor Barclay y Rojas Marcos, entre otros.
También tenemos un elenco de profesionales como son neuropsicólogos, psicólogos, grafoterapeutas, monitores de ocio y tiempo libre, y con todo esto vamos dando la cobertura que hasta donde podemos llegamos en la asociación. Somos miembros fundadores de la Federación Nacional, que a la vez participamos en la europea. Damos servicio a familias, a terapeutas y a todo lo que llegue dentro de lo que sepamos, ¿no? Desde hace tiempo, las becas del Ministerio de Educación, entre otras patologías que tienen problemas educativos, al TDAH se le consideraba que solamente podía acceder a este tipo de becas si tenías un grave trastorno de conducta o una discapacidad superior al 33%. Desde el 2011 creo que estamos diciendo que ese texto se modifique, porque evidentemente no es el TDAH una discapacidad si no tienes otra consecuencia, y no tienen por qué tener todos los niños un trastorno grave de conducta. Antes de las elecciones del último año de elecciones generales, hablamos con todos los partidos políticos, entendieron el problema, pero al final, cada vez que salía el BOE, salía con la misma disposición: TDAH con trastorno grave de conducta o discapacidad del 33%. Al final se decidió desde la Federación Nacional ver la posibilidad de hacer una denuncia, y se llevó a cabo. Tardó un año en ser admitida a trámite, pasó a la Audiencia Nacional, acaba de salir la sentencia favorable a nosotros, que está descrita en todos los sitios, pero el texto del BOE de este año sigue siendo lo mismo. Ni siquiera se han hecho un anexo precisamente con lo que se ha dicho en la sentencia, para quitar el 33% y el grave trastorno de conducta. Y se está creando ahora mismo un problema porque a nivel de orientadores tienen las directrices mismas del año pasado, con lo cual hay que pedir la beca, ver lo que pasa, denunciar si la rechazan, y estamos un poco parecidos en ese sistema. Pero bueno, creo que con todo esto ya hemos avanzado un poco más, ¿no? Esto es un poco lo que, a grandes rasgos, lo de la asociación. Ahora quería hablar de la información a los padres. A la asociación llega todo tipo de familias, cada uno con un problema, porque no es igual llegar con un niño que acaba de empezar el colegio y empiezan a verse las dificultades, que cuando hay un diagnóstico tardío o porque ha ido bien durante un tiempo y empieza la adolescencia y la cosa empieza a ir un poco peor. Primero, para aquellos que no están diagnosticados, informamos hacia el diagnóstico, quién debe de diagnosticar, cómo y qué. Pero aquí también nos encontramos con que hay muchos padres que, después de venir del diagnóstico, vienen con una medicación y dicen: no me han hecho ninguna prueba, no me han hecho nada y me han puesto una medicación. Pero bueno, te habrán dicho para lo que sirve. Pues no, a ver. Este trastorno está basado en síntomas, no en pruebas. Por lo tanto, es la clínica la que determina con un experto que el diagnóstico es el TDAH, ¿no? O puede ser. Y la medicación sirve para lo que sirve. Y eso tendría que ser explicado por los padres. Aumenta la atención porque son precisamente unos psicoestimulantes que funcionan para que una serie de neurotransmisores sean competentes, y es esto, ¿no? Pues hay que explicarles a veces a los padres, porque van con el temor de cómo voy a dar a mi hijo una anfetamina, otra historia de estas, ¿no? Entonces hay que explicar un poco para qué es la medicación y para quién se puede servir más de ellas. Luego, por otra parte, no es igual una familia que viene cómo inicia el diagnóstico, porque le han dicho, porque sospecha, por lo que sea, que un niño que viene con un trastorno de conducta, pues siendo adolescente, todo esto, y ya no puedo más porque mi hijo está más en casa que en el cole. Faltas más graves, niño para casa.
A veces esto pues, puede ser hasta un beneficio secundario del propio niño porque evidentemente no encuentra dónde estar. Pero digo yo, no se puede crear, independientemente de todas estas medidas que dicen que se están haciendo, un lugar donde dentro del colegio se trate todo este tipo de circunstancias en vez de mandarle 3 días a casa, 3 días a casa, padres, ¿qué hago con él y qué hago fuera? Esto no es educar, esto es marginar de alguna manera. Al que no va a las excursiones, los que los padres... Bueno. Entonces, bueno, luego hay mucho... esto es un poco como lo del acoso, un poco mirar para atrás o no querer ver. Es que los padres se quejan de que lo que está pasando... Y algunos profesores, hombre, pues no es para tanto, pues no, al contrario, yo creo que en vez de poner una medida para ver cómo sea, porque primero que hay cosas que no parecen y hay cosas que sin parecer agobian a los padres llevar al diagnóstico a vuestro hijo. Perdonad, que se me ha quedado la boca. Bueno, pues una vez que también les decimos a las familias que antes de, a lo mejor, de llegar a hacer un diagnóstico médico, sí que se podría hacer un estudio psicopedagógico en los colegios. Siempre dicen que hay casos prioritarios y que en algunos casos tardan hasta 2 años para podérselo hacer, con lo cual, un poco como se decía antes, se acude a la privada y ya empieza el gasto del dinero, ¿no? Y para nosotros esto a veces, dar soluciones a todo lo que nos dicen, pues efectivamente no las tenemos. Lo que hacemos es la mayor ayuda, el encuentro que podamos tener y ver quién lo puede hacer. Luego, por otra parte, ya pasando un poco de lo de las familias, pues mira, esto es también un poco como todo, como lo de los colegios y los médicos. La asociación la formamos madres y, bueno, ahora mismo madres, que tenemos hijos con este problema, y quiero hacer una crítica aquí viene un poco lo de la decepción también, para todos los miembros de nuestra asociación, en que a veces no podemos renovar la junta directiva porque no hay nadie que se presente. En mi caso, yo voy a hacer 70 años, que yo creo que ya me merezco un poco salir de este tema. Creo que esta será la última vez que aparezca con vosotros, pero por favor pido a todos los que estén de nuestra asociación que colaboren con la asociación para la junta directiva, porque esto no es como las elecciones, todo el mundo quiere estar, pero hay algunos que queremos salir. Bueno, ahora me toca hablar de los colegios. De los colegios, aquí se dice, sobre todo los que hablan del colegio y los profesionales, de lo que hay que hacer. De lo que hay que hacer y cómo se hace. Pero resulta que es que, sobre todo las familias que llegan allí, no es precisamente lo que hacen con lo de las normas que parece que están ahí para poder ayudarles. Y luego hay una situación incluso que se comprende muy poco. A ver, voy a poner un caso de un niño pequeño de 7 años, con una actividad motriz excesiva y que, como estos niños actúan más antes de reflexionar, pues a veces hay cosas pues que... Un niño de 7 años, su madre, profesora de ese colegio, todos los días tiraba a una niña de la coleta. Los padres de la niña hablan con el colegio porque la niña no quiere ir al cole, la llevan al médico, el médico hace un protocolo de acoso, un niño de 7 años, y le ponen
un supervisor de acoso, porque el niño no sabe quién es la niña, tirará del pelo a otra, no pasa nada, pero estoy hablando de un niño de 7 años. Y situaciones al contrario, padres que se quejan del bullying y del acoso que están sufriendo sus hijos, pero el colegio no ha visto nada. Entonces, he dicho que voy a tener un poco para todos, entonces habrá cosas que se me queden en el tintero, pero de cualquier manera, ¿no? A ver, se me ha ido ahora por hablarme, se me ha ido santo al cielo. Sí, que vamos un poco justas, me está diciendo. Bueno, de los colegios, pues los colegios yo creo que ya he empezado un poco diciendo todo esto, ¿no? Niños que se esfuerzan un montón porque están con psicólogo, porque los padres colaboran, porque esto no sé. Y aunque saben que tienen el diagnóstico, en algunos casos es cuando se hace de mala forma, parece que hoy no te has tomado la pastilla, ¿no? O en la agenda. No se entera, no pone interés, no está desmotivado y tal. Pero si estás diciendo los síntomas que tiene el trastorno. Por lo tanto, ver un poco, ser más empático y ver un poco qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Claro, y luego, pues eso, notas continuas a los padres si hay un problema de conducta, como amonestaciones, suspensión de excursiones, retiradas del comedor, etcétera. Y a veces podemos pasar de la situación de que a veces, siendo víctimas, también pueden pasar a verdugos. Bueno, reflexiones. Sabemos que el sistema educativo público le faltan recursos, evidentemente, pero hay una cosa que me llama la atención, de que los padres continúan diciendo: ¡uf! A ver quién me toca el año que viene, porque ya no sé si me toca rezar o qué, ¿y por qué siendo el mismo sistema, todo, hay profesores que nos salvan la vida y hay profesores que nos la hunden? ¿Esto es el sistema o es personal? Pues se dice que... bueno, yo ahí lo dejo, ya no, para que no se me vaya el tiempo. Total. De la sanidad. ¿Quién diagnostica? ¿Quién diagnostica? Pues bueno, siempre, aunque se ha preparado bastante a los pediatras, pero hoy, así grosso modo, puede diagnosticar hasta la portera si la tenemos, porque sabemos cuáles son los síntomas y cuál tata. Pero evidentemente, pues eso, cuando llegan al diagnóstico, pues las pruebas no son necesarias, se hacen para esto, pero bueno, lo otro, no sé qué. Pero hace 1000 años, bueno, hace 1000 años no, hace 24, solamente teníamos una medicación, que era el Rubifen, que era de vida media corta, que luego explicará mejor Beatriz, si es que ha venido, y luego ya lo dirá. Y ahora hay un montón, es en el trastorno que más se ha investigado en los últimos años, y tenemos varias, ¿no?, para que ocupen todo el periodo escolar y todas estas cosas. ¿Perdón? Habérmelo dicho antes. Bueno, eso en cuanto a la medicación. Y luego lo que hablábamos de todo esto. No hay, ya lo ha dicho Ángel, profesionales de la psiquiatría infantil ni psicólogos para abarcar todo este tipo de problemas con los que somos. Hace poco, al Celso Arango, el psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, con el que he trabajado yo muchos años, ha sido investido, miembro de la Real Academia de Medicina, y en el discurso no solamente habló de todas las patologías infantiles a nivel psicológico y psiquiátrico, sino que, además del TDAH, en la réplica también. Por lo tanto, yo creo que ya aquí viene una de las ilusiones, que después de 11 años pidiendo la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, este año ha sido la primera promoción. Y decepción,
5 plazas en toda España, 3 en Madrid, una en el Hospital Clínico, otra en Puerta de Hierro y otra en el Hospital Gregorio Marañón. Por lo tanto, seguimos teniendo el déficit de todo este tipo de cosas. No, y ya, es mi compañera la que me dice que acabe. Bueno, como nos hemos pasado de tiempo, sí que quería terminar diciendo una mirada al futuro, ¿no? El TDAH, como cualquier otro trastorno, exige una adaptación por parte del entorno, como del propio niño, que lo experimenta, y eso constituye un reto para todos. Sin embargo, y gracias a la terapia multimodal y al manejo que tenemos de las situaciones, podemos ofrecer a todos los niños y niñas con TDAH una integración plena en la familia y en el proceso educativo y en la sociedad. Puede que estos niños estén limitados para desarrollar algunas actividades, sin embargo, cuentan con un extraordinario potencial en campos como pueden despuntar con su inteligencia, imaginación y talento. La tarea de la familia, como lo de psicólogos y educadores, es brindarles el apoyo que requieran para que puedan enfocar sus capacidades emotivas, intelectuales y vitales en aquellos ámbitos en que van a proporcionar mayor bienestar, autoestima y, por qué no decirlo también, reconocimiento social. Conseguir este objetivo es un compromiso que todos debemos asumir. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy María del Mar, aunque todo el mundo me conoce como May, soy la vicepresidenta. Voy a ser muy breve porque ya vamos muy mal de tiempo. Y bueno, yo voy a incidir un poquito en el tema con los padres, ¿vale? Cuando llegamos a la asociación, sean pequeños, sean más mayores, llegamos desesperados, desbordados, desorientados, y lo único que necesitamos es alguien que nos escuche, que nos comprenda, que nos anime, que nos dé esperanza, y eso es el principal objetivo que tenemos todos en la asociación, ¿de acuerdo? No, como ha dicho antes Ángel, no sobreprotejamos a los niños, les tenemos demasiado pendientes, y estamos demasiado pendientes muchas veces del tema académico, intentamos estudiar con ellos y se produce una tensión muy grande. Intentad, pues, toda esa tensión dejársela al colegio, porque claro, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar a nuestro hijo. Muchos los sentimientos, mucho del tema de los sentimientos que nos tenemos que preocupar para que ellos nos escuchen, para que ellos nos den su manera de ser. Y entonces, bueno, pues tenemos demasiadas preocupaciones y actuaciones, y yo siempre digo que los padres tenemos que cambiar el chip, ¿vale? Tenemos que cambiar el chip. Efectivamente, nuestros hijos tienen un trastorno que no se escuden en él, pero tenemos que cambiar el chip, y sobre todo en el tema de los estudios. Voy a cortar mucho, pero bueno. Entonces, sobre todo yo deciros que a mí me dijo una psicóloga hace tiempo que qué cosas hacía mal mi hijo, y yo, pues de repente, 5 minutos, y de repente me corté y me dijo, ¿y qué es lo que hace bien? No supe qué contestarle. Me quedé así como diciendo, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más, nos damos más cuenta de las cosas que hacen mal y no de las que hacen bien, que damos por hecho que ya tienen que saber hacerlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues al colegio, que deciros que les ayudéis, que les motivéis, que les animéis, que nada de notitas en la agenda, y que, bueno, pues que estos niños tienen unos sentimientos que lo pasan muy mal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya tengo más cosas, pero como ya llevamos muchas cosas, sobre todo lo último que quiero deciros es que juguéis mucho con ellos, con los niños, como sean más pequeños, lógicamente, y habléis mucho con ellos, a sacarle todo lo que podáis, para que cuando ya sean adolescentes ya estéis acostumbrados también a hablar con ellos y ellos los cuenten las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya simplemente termino, me quedan muchas cosas, pero como llevamos muy mal de tiempo, vamos a poner un vídeo en el cual, bueno, pues son las actividades que hemos hecho durante estos 24 años, y la primera canción es unos sentimientos que puede llegar a tener el niño TDAH, y la segunda canción es una canción muy especial para mí, porque me la dedicó mi hijo con 11 o 12 años, y bueno, pues es especial para mí. Os dejo con el vídeo. ¿Cómo se hace?